Señores, estamos de regreso con El Consumidor y es un placer siempre compartir con nuestro amigo el doctor José Silier Ruiz, el neurólogo amigo y el neurólogo de cabecera nuestro. Doctor, qué gran placer siempre tenerlo en el programa. Honor para mí. Ojalá yo no tener nunca que utilizar su servicio, doctor. Pero estamos a la orden. Eso es como lo seguro. Doctor, vamos a hablar sobre el sueño y el trastorno del sueño. Hablábamos fuera del aire de horas, de cantidad de sueño, de cuánto debe dormir una persona según su edad, ese tipo de cosas. Usted hablaba que siempre va a depender del mismo ser humano, es que es algo muy propio. Nos gustaría que primero entender qué es esto del sueño, por qué nosotros necesitamos dormir. Sí. El sueño es una entidad biológica propia de los seres vivos. Las plantas duermen, los animales duermen, y por ende el hombre debe dormir. Es decir, que es una función del género vivo. Entonces, en el hombre, que es lo que nos interesa a nosotros, en el humano, ese fenómeno de dormir es una necesidad fisiológica para que el cerebro haga tres cosas. Descanse, trabaje más acelerado que en la vida, que en el día, y tercero, que se eliminen las toxinas que se van acumulando en el trabajo neuronal, en el cerebro. Hay lo que se llama en las noches la apoptosis. ¿Qué significa eso en español dominicano? A los cojos, a los tullidos, a los tuertos y a los mancos y a los mal hechos, hay unas células en el cerebro que salen a buscarla todas las noches, para que las células buenas queden sanas y en actividad. Eso se hace durante la noche. Ese fenómeno de limpieza sería como un Hitler haciendo la limpieza étnica con los judíos, ¿no? Incinérelos a todos. Óyeme, el cerebro es igual. El cerebro toma todas esas neuronas cojas, mal tramadas, mal hechas, mal cosas, se fueron todas eso. Entonces, ¿qué se hace en la noche? En la noche se organiza la memoria. Fíjate bien que si tú estudias para un examen y tú no duermes eso que tú leíste, el cerebro no lo va a retener. O sea, ¿qué hace el cerebro de noche? Como en el correo, ¿no? Esta carta va a esta dirección, esta carta... Se reparten se establecen las memorias. De toda la información que usted ha manejado en el día. Entonces, ¿qué hace el sueño? Organiza esa memoria. Elimina lo que no interesa y se queda lo que a usted le conviene o le interesa. Todo se almacena, pero como hay estancos de niveles de memoria, fíjate bien que me soñé con mi abuelo. El abuelo se murió hace 20 años, 30 años. ¿Qué pasó? Tú ibas manejando, o ibas con tu chofer, y viste un señor de rabiza. Un señor mayor. El cerebro cogió esa información. Tú no hiciste conciencia. Tú no le pusiste atención. Es lo que llaman el subconsciente. Ese cerebro tomó esa información y en la noche, en uno de esos eventos de organización de sueño, ¿por qué no soñamos todas las noches? Acuérdese usted o no se acuerda. El cerebro sueña todas las noches, las horas de sueño. Entonces, ese fenómeno de manejar memoria, teniendo usted un día tranquilo, un día agitado, o un día intermedio, o sea, todo va a depender de la calidad del día que usted haya tenido. Doctor, yo no quiero que usted no es brujo ni me hable de interpretaciones de sueños, pero vemos que mucha gente vive de eso, de interpretación de sueños. Pero esa parte, quiero hacer esa parada y salir un poquito del tema. Usted hablaba de los factores que pueden determinar lo que uno se sueña en la noche. Algo que haya visto y en su subconsciente. Hay muchos, entonces eso se da con todos los sueños, o sea, todo lo que soñamos pudo haber sido de una experiencia que vivimos durante ese día, que al menos nos dimos cuenta, o de algún recuerdo. ¿Los recuerdos? Sí. O sea, que usted los conecta. O sea, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro, ¿cómo funciona en esa parte? Sí. El cerebro funciona, el cerebro tiene lo que llaman los estancos, sería como las esclusas en el canal de Panamá, que van por escalón, te van subiendo, entonces hay niveles de memoria, o sea, hay una memoria inmediata, lo que tú desayunaste ahorita, y hay la memoria tardía, lo que el zapatico que te pusieron en la primera comunión. Entonces, son dos tipos de memoria. Y hay una zona en el cerebro que es la que conecta eso antiguo con lo nuevo. Se llama hipocampo. De ese tamaño, se llama hipocampo, que parece un caballito de esos, caballito de mar. Sí.
Bueno, entonces innegablemente que ese fenómeno de organización cerebral, de organización de memoria, es cultural. O sea, si usted toma a un árabe, el árabe se va a soñar con Alá, ese Dios, Alá es Dios. Si usted toma un chino, se va a soñar con Buda. Claro. Nosotros nos soñamos, ¿qué nos soñamos nosotros? Cristo. Claro. Un hombre buemosito de 30 años, con barbita. Ese es el Dios de nosotros. Porque, ojos azules. Porque sí. Yo nunca he visto un Cristo negro. No, o sea, nunca me han pintado el pobre Cristo. Ni en Harley. En Harley hay uno. Yo ese no lo he visto. En Harley sí tiene el Cristo negro. Sí, ese Cristo negro no lo he visto yo. Búscalo, está ahí. El único sitio. Es una razón para ir a Nueva York. Entonces, innegablemente que ese fenómeno sigue siendo cultural. Sí. Que me soñé con una novia que... Óyeme, no. ¿Y cuándo le dan los números, doctora? Bueno, esos personajes... A mí lo que me gusta... Sí, porque le dan números. No, juégate el 33. No, juega el 33. No, eso es el billetero que se para enfrente a la... ¡El Dios! Entonces el cerebro los palos y los... Pero es cierto, ¿eh? No, antes se hacía, esas casas de madera. Además, le digo algo. Los que se sueñan con que le dan números son la gente que juega. Claro. A mí nunca, yo no juego. A mí no me han dado nunca el número. No. Si alguien me da el número. Y a mí me gustan los brujos interpretando los sueños, ¿no? Y te dan el número a ti. Sí. Pero ¿y por qué no lo compran ellos? Qué generosos son, qué magnánimos son, qué Madre Teresa son. Te dan el premio a ti y no lo compran ellos. Los brujos son como un amigo nuestro, terapeuta. Dice él que es terapeuta. Entonces él va, tú te acercas y él te dice, te va poniendo la mano en toda la parte del cuerpo. ¿Te duele ahí? No. ¿Te duele ahí? No. ¿Te duele ahí? No. ¿Y ahí? Sí, yo sabía. No, mira, eso es inteligencia. En Salcedo había un prominente... Yo sabía, yo lo veía. No, mira, en Salcedo había un prominente... Yo me di cuenta. Un prominente ginecobstetra. Sí. Que, ¿verdad? La señora iba a sus visitas previas. Sí. Señora tal, presión tal, le tomaba la presión. Entonces ponía, doña, le adivino el sexo de su niño. No había sonografía en esa época, estamos hablando de los años 40 para allá. Entonces él ponía varón y hembra. Entonces cuando la mamá iba, no, doctor, usted dijo que era un varón. No, mire lo que dice aquí. Ahí dice hembra. Entonces, él nunca se equivocaba. Y pasa eso con los sueños. Hay un 50% de posibilidad de que sea hembra y un 50% que sea varón. Solamente. Doctor, entonces volviendo al sueño, pero lo bueno de esta entrevista con el doctor Chili es que hablamos de todo. Volviendo al tema del sueño, entonces usted hablaba de la importancia. En ese momento nosotros reseteamos y el cerebro no duerme, el cerebro está trabajando. ¿Tú sabes cuál era una de las mayores torturas de los nazis? Quitar el sueño. Le pegaban, le acosían los párpados a la gente para mantenerlo despierto y le ponían una luz enfrente. Mira, usted aguantaba 24 horas. A las 48 horas, usted anda diciendo, no, los otros judíos están metidos en el armario de mi casa. Óigame, es que eso es la... Fíjate bien, la resaca desagradable de una mala noche. Al otro día usted no piensa bien, usted es capaz de chocar porque el cerebro no descansó. Pero ¿qué pasa? Hay lo que se llama el sueño paradójico. Esas 2, 3 de la mañana, usted se le acerca a alguien que está durmiendo y los ojos le están haciendo así. Sí, es cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en ese cerebro? Es verdad. Ese es el tiempo donde el cerebro hace así, desconecta el cuerpo. Usted está de Mongagua y usted está en el sueño profundo, pero esa es la hora que él más está trabajando. Esa es la hora de organización de memoria, de limpieza. Esa apoptosis que salen esos carritos de policía que deberíamos tenerlo en el país para ladrón, ven acá, móntate aquí, móntate aquí, vamos allí, ven, para llevarlo a pasear. Entonces, innegablemente que ese fenómeno acontece en el cerebro. Doctor, y entonces hay personas que hablan de que es lo mismo dormirte, cerrar los ojos, aunque no, o acostarte, cerrar los ojos y descansar la vista, como se dice, hace el mismo efecto que dormirte profundamente. No. Si no hay sueño profundo, no hay sueño reparador. No. Fíjate que hay gente que se acuesta 5 o 6 horas de sueño y se levantan igual. O sea, no han descansado. ¿Qué pasó ahí? Que ese paciente, esa persona no lograr lo que se llama el REM. REM. El Rapid Eye Movement, que es el sueño profundo, la etapa 4 de sueño. Si usted no logra ese bloque final,
usted no ha ¿Y alcanzado. doctor, qué va a determinar que una persona pueda llegar a esta etapa más rápido que otra, o que, por ejemplo, o que no sea necesario dormir 8 horas para llegar, sino, por ejemplo, los muchachos me dicen aquí, bueno, yo duermo 5 horas, yo duermo 4 horas, y ellos, yo lo veo que más o menos también, ¿no? Sí, sí. Algunos con algunos defecticos, pero en realidad andan ahí. Entonces, ¿qué hace que un ser humano pueda? No, es que ahí hay 3 elementos importantes. Sí. Primero, la genética. Sí. Segundo, lo condicionado, o sea, lo que usted aprende. Y tercero, más importante que todo, la capacidad plástica que tiene el cerebro. O sea, hay gente que duerme 2 horas y descansa. Hay gente que duerme 5 horas y no descansa. O sea, la pregunta que tú me haces, sí. ¿A qué se debe esa diferencia entre este primero y este segundo? Sencillamente, hay 3 aspectos. Primero, la genética. Usted tiene una herencia. Segundo, lo cultural. A usted lo enseñan a dormir. Y tercero, el entorno del sueño. Hay gente que tiene que dormir con música, hay gente que tiene que dormir con la luz encendida, hay gente que tiene que dormir con bulla. Óyame, lo que se llama higiene de sueño se llama una cama cómoda, la temperatura agradable. A mí me gusta que pite ese aire, que pite aire. ¿A ti te gusta dormir con una frisa? Con una frisa, que pite. Tú prefieres ponerte la frisa. Sí, yo regulo con la frisa. Y tercero, el no cenar pesado es uno de los aspectos. O sea, tú sabes que a mayor edad, mayor dificultad de sueño, o sea, porque usted necesita menos horas de sueño. El niño duerme 12 horas, 20 horas al día, ¿no? El muchacho duerme muchísimo. Doctor, entonces la parte de las personas que tienen trastorno para dormir, o sea, ahí hay personas que no pueden dormir, que se auxilian de medicamentos, esto y que lo otro. Explíqueme, yo creo que tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una última pausa. Cuando regresemos entonces ya entramos con esa parte, lo que es el trastorno de sueño, la gente que no puede dormir, qué tiene la ciencia y la medicina para ellos. Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso con El Consumidor, seguimos hablando con el doctor José Siles Ruiz sobre el sueño. Y ahora vamos a la parte de lo que es el trastorno del sueño, la gente que no puede dormir correctamente, que no se siente a gusto con lo que duerme y puede tener unas condiciones que puede llevar hasta una depresión, como usted nos hablaba fuera del aire. Háblanos un poquito de esto. Bueno, hay 2 grandes problemas, que es el que no duerme o el que se pasa el día durmiendo. La hipersomnia y la parasomnia. O sea, ese individuo que no duerme, generalmente, tiene o un trastorno del ánimo, puede ser una depresión, la distimia, o un condicionamiento de una preocupación particular, le hace una angustia vivencial, y en una tercera instancia, que tal vez no haya aprendido, hay gente que no ha aprendido a dormir, que es un fenómeno más común de lo que uno cree. Sí. El segundo individuo, el que está hablando con usted y hace ¡pap! Se fue para Nueva York, compadre, pero estoy hablando contigo. Ese individuo tiene un problema que... Hay gente que tú vas a decir, doctor. No. Usted está hablando, o él hablándote. No, porque tú sabes que... Sí. Generalmente el síndrome de Pinkwin, se llama Pinkwin. Generalmente ese paciente es un paciente obeso, regordetico, chupador legendario. Entonces tiene un síndrome neurológico ya importante. Porque se puede manejando, caen. Entonces es un peligro. Entonces ya preso una entidad neurológica particular. Generalmente, es otro programa. Generalmente el que tiene un trastorno de sueño, al que se le empieza a trastornar el sueño, la más de las veces es debido a esos estados anímicos de tristeza. La depresión es un factor importante de alteración de sueño. Y causa de una de las causas más importantes de muerte. Oiga bien, con el agravante de que la mayor cantidad de infartos cardíacos acontecen durante ese mal sueño. Es durante el sueño, claro. O sea, porque hay gente que tiene unos sueños, unas vivencias, unas angustias, unas tragedias de sueño, que toda la noche una pesadilla, y eso se llama catecolamina, eso se llama... Se levantan con ese corazón que se le está saliendo, corriendo por ahí. Entonces, eso hay que manejarlo, porque tiene riesgo de vida, o sea... Doctor, vemos que muchas personas, y ya quiero entrar en la parte de la medicación, que muchas personas son muy dadas a tomar pastillas para dormir.
recomendada. Hay muchas de las pastillas que crean dependencia y este tipo de cosas, y son peligrosas también en alguna forma. Sí. Entonces, yo quisiera que usted nos explicara cómo se debe manejar profesionalmente, una forma correcta, un manejo correcto de una medicación, cuándo es necesario y la forma que se debe hacer. Lo importante es el diagnóstico del paciente. O sea, vamos a ver, ¿cuál es el problema suyo? Que el paciente tenga la suficiente sinceridad, porque el médico no es adivino. Uno no es más que un organizador de informaciones para hacer un diagnóstico. Esas pastillas mágicas son muy buenas, te ponen a dormir en 5 o 10 minutos. ¡Qué maravilla! Pero el precio que usted paga por eso es muy elevado. Usted paga un precio de dependencia y de adicción. Entonces, lo ideal sería hacer primero lo que se llama higiene de sueño. Aconsejar al paciente que mantenga la oscuridad absoluta en su hábitat, mantenga climatizado el asunto, que evite los ruidos, que no vaya a... otro aspecto grave en ese paciente con alteraciones de sueño es que ese paciente, su cama es su oficina. Sí. Hay gente que se pasan el día acostado, despachan ahí y comen ahí y... No, espérate. La cama se hizo para 2 cosas. Sí. Una de las que estamos tratando hoy. Y una fue para dormir. Sí. Más nada. Entonces, eso se llama la higiene de sueño. Entonces, aconsejado esto al paciente, pasamos entonces a determinar que ese paciente no tenga o ese estado depresivo o un trastorno tiroideo. Realmente el hipertiroidismo produce aceleración. Ese paciente puede tener una taquicardia, puede tener una arritmia. Entonces, se ahoga en el sueño o siente que empieza la palpitación cuando están soñando. Es decir, que lo primero es determinar si hay alguna organicidad en esa alteración de sueño. Sí. Hecho eso, entonces pasamos por escalón. ¿Qué es lo más suave que puede inducir al sueño y que produzca el menos chance de adicción y de dependencia? Porque hay gente que hacen la adicción y la dependencia en pocos meses. Hay gente que nunca la hace, o sea, toman sedantes y hipnóticos para dormir, pero sin riesgo de que sean adictos, de que se hagan adictos. Lo pueden parar sin ningún problema. Hay otros que, si no ven esa pastillita mágica en la mesita de noche, no se duermen. Es como tú tener una pistola esperando un ladrón, ¿no? O sea, si tú no tienes la pistola, no se duerme. Y doctor, entonces estas pastillas, mucha gente, quiero hacer una pregunta, el efecto de estas pastillas, ya hay un momento en que uno crea el cuerpo no le hace, esas pastillas ya no le hacen el efecto. Le hago la pregunta acordándome de Michael Jackson. Sí. Michael Jackson empezaba con pastillas, luego ya él se estaba se estaba sedando, sí, o sea, era anestesia. Era una anestesia que estaba dando para poder dormir. Es lo que pasa, o sea, que el cerebro va cada vez más. ¿Por qué se crean adicciones? ¿Por qué la gente se muere en un evento de adicción? Porque innegablemente el cerebro se va acostumbrando y lo que tú dices, hay que darle más y más y más. Entonces, lo que empezó con un té de tilo, terminó con una anestesia general, o sea, usando fármacos que su chance de letalidad, o sea, su riesgo de muerte es muy alto. Entonces, fíjate bien que mucha gente se suicida con las pastillas de dormir. Así es. O sea, porque pasan de la vida al sueño a la muerte sin darse cuenta, o sea... Entonces, doctor, entonces, antes de irnos, recomendaciones finales entonces a las personas que tienen sueño, en 30 segundos. En 30 segundos. Primero, determinar si no hay un problema orgánico. Segundo, dejar las preocupaciones del día engavetadas y tratar usted de saber de que el sueño es necesario para el cerebro. ¿Eran 30, doctor? ¿Cuándo cogió 10? No, pues vamos a seguir. No, está bien. Señores, Arroz Campos es el elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos, señores, es lo mejor de la naturaleza. También quiero hablarles, señores, de Michel. ¿Saben cuáles somos llama nuestro mejor queso? Ya lo saben. Michel es reconocido como el mejor por los más exigentes en el arte culinario, por su delicioso sabor, por su textura. Porque Michel es 100% de leche, es auténtico queso. Doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Siempre es un gran placer. Honor para mí, no me olviden nunca. Nunca, doctor, nunca. Ni siquiera con Alzheimer, doctor. Ni siquiera. Un placer tenerlo en el programa. Ahí es que voy a ir más yo. Ojalá Dios me libre yo. Señores, gracias por su atención. Pasen un resto del día.